Hola, mis queridos estudiantes. Mi nombre es Joaquín Alberto López Silvera, soy docente desde hace más de 9 años. Soy egresado de la Universidad del Atlántico. Te estaré orientando en lo que necesites junto a mi compañero Jaime Mesa. Te deseo muchos éxitos. ¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Como les mencionó mi compañero Joaquín, mi nombre es Jaime Luis Mesa Sánchez. Soy docente hace 9 años y egresado de la Universidad Popular del Cesar. Los estaré acompañando en este recorrido por las ciencias naturales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Éxitos y muchas bendiciones. Queremos extenderle un saludo muy especial a la profesora Marly Yelinov Pacheco García. Gracias por todas las orientaciones que nos brinda y hoy se ve posible con la realización de este video de presentación y bienvenida. Hasta luego y un placer interactuar con ustedes, queridos estudiantes. Esperamos que sea de su agrado esta asignatura de ciencias naturales, en la cual los estaremos guiando por diversos temas, pero en especial el de ecosistemas y su estructura. Ánimo, no estarán solos. Recuerda que estamos con ustedes para ayudarlos en lo que necesiten. Bendiciones. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema biológico conformado por factores bióticos o biocenosis, que son los organismos vivos, plantas, animales, microorganismos que interactúan con la parte física del medio, llamados factores abióticos o biotopo. Dentro de estos hacen parte la temperatura, el agua, los nutrientes, entre otros. Con esta breve introducción observaremos el siguiente video sobre los ecosistemas y su estructura. Se le conoce como ecosistema al conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Los factores bióticos de los ecosistemas son todos los seres vivos que habitan en él, y los factores abióticos es todo aquello que no tiene vida dentro de los ecosistemas, pero también son de gran importancia como la temperatura, agua, suelo, radiación solar, entre otros. Las poblaciones de las distintas especies dentro de los ecosistemas de manera natural tienden al equilibrio, es decir, que el número de individuos que las integran permanecen estables. Cuando se rompe este equilibrio, existe lo que se llama una alteración. De manera natural esto sucede, y los ecosistemas tienen la capacidad de recuperar este equilibrio, pero cuando este equilibrio se altera por acciones humanas, generalmente son irreversibles, y en casos muy graves puede provocar la extinción de las especies y la alteración del ambiente. Por eso te invitamos a que cuides de los ecosistemas, ya que eres parte importante para el equilibrio de estos. Cuida el ecosistema. Ok, muchachos, después de ese video introductorio que nos hizo el profesor Joaquín, seguimos acá con estas diapositivas en Genially sobre el tema de ecosistemas, sus factores bióticos y abióticos. Entonces, como el profesor Joaquín lo venía hablando, que un ecosistema es un sistema biológico que está conformado por su parte viva, que o sea, los factores bióticos, y su parte física, que permite la interacción de estos organismos vivos con su medio, es decir, los factores abióticos, la luz, la temperatura, el agua, el suelo, los nutrientes. Entonces, miremos un poquito más con respecto al concepto de ecosistema. Entonces aquí vemos que el ecosistema es este medio físico en donde se relacionan tanto la parte biótica, es decir, los animales y las plantas, con los factores abióticos, es decir, aire, agua, luz, suelo, tierra, nutrientes, todo esto que le permite llevar la vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos ecosistemas, recordemos que nosotros los seres humanos hacemos parte del ecosistema. Por lo tanto, esa última invitación que hizo el profesor Joaquín a cuidar el medio ambiente, a cuidar el ecosistema, es muy importante, porque
porque nosotros dependemos de cómo fluye la energía y cómo circula la materia si el ecosistema está en equilibrio. Ahora, cuando hablamos de factores de un ecosistema, bien nos lo mencionó el profesor Joaquín de una manera clara a través de un video. Entonces, los factores abióticos están formados por todo lo que influye sobre los seres vivos: luz, temperatura, nutrientes, suelo, agua, el oxígeno, el viento, las rocas, las montañas, toda esta parte que es indispensable para que los factores bióticos, es decir, los seres vivos, la flora y la fauna, interactúen con ella y puedan ser capaces de generar vida. Entonces, cuando hablamos de un ecosistema lo podemos encontrar con otros conceptos para que no se nos olvide. Biotopo hace parte o hace referencia a los factores abióticos: energía solar, viento, tierra, lluvias, piedras. Y la biocenosis hace parte de los factores bióticos, es decir, los seres vivos: la flora, que son las plantas, y la fauna, que son los animales. Bien, muchachos, en esta segunda parte que vamos a hablar sobre los ecosistemas y su estructura, recordemos un poquito pues el tema pasado, que fue los ecosistemas y los factores bióticos y abióticos. Recuerden que los abióticos es igual a biotopo, es la parte física dentro de un ecosistema: luz, agua, suelo, nutrientes, todos estos factores que son indispensables para la vida de los seres vivos. En esto, la biocenosis o la de factores bióticos son estos organismos vivos, flora y fauna, que hacen parte y que interactúan con estos factores abióticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los ecosistemas se encuentran estructurados a través de unos niveles tróficos. Estos niveles tróficos son categorías en las que se clasifican los seres vivos según la forma de su alimentación. Esto quiere decir que los niveles tróficos nos permite ubicar a los organismos vivos dentro de un ecosistema de acuerdo a la manera como se alimenta. Bien puede ser a través de una cadena alimentaria o una pirámide trófica. ¿Y cómo se clasifican los niveles tróficos? Bueno, los niveles tróficos se clasifican empezando por los productores, que son la base de cualquier ecosistema. Aquí estamos hablando de los organismos autótrofos, es decir, estos organismos capaces de producir su propio alimento. Estamos hablando de las plantas, en su cual puede obtener la energía a través del sol y a través de un proceso llamado fotosíntesis. Transforma esta energía del sol, agua y dióxido de carbono en su propio alimento, que es la glucosa. Seguido de los productores encontramos a los consumidores. Estos consumidores, recordemos que son los organismos heterótrofos, es decir, que son organismos que se alimentan de otros seres vivos para obtener así su energía. Ellos se clasifican en consumidores primarios, que son los organismos herbívoros que se alimentan de los productores, es decir, de los organismos autótrofos. Los consumidores secundarios son los organismos predadores. Son estos organismos que se alimentan de los herbívoros. Y los consumidores terciarios son los organismos que depredan a otros consumidores secundarios. Es decir, los consumidores terciarios son los superdepredadores dentro de un ecosistema, porque son capaces de depredar a otros organismos vivos, ya sea carnívoros o sea herbívoros. Cuando hablamos de los descomponedores, estos organismos después de las plantas son los organismos más importantes que tenemos dentro de un ecosistema, porque ellos obtienen la materia y su energía y sus nutrientes a partir de la descomposición de los restos animales y vegetales. Lo que quiere decir es que estos organismos descomponedores permiten que estos nutrientes que se encuentran almacenados en las vegetales o en los animales vuelvan a integrarse al suelo para que así sea nuevamente aprovechado por las plantas. Ahora, cuando hablamos de los niveles tróficos, como bien se lo mencioné anteriormente,
Los niveles tróficos se pueden organizar en pirámides, como la podemos observar acá, o en cadenas que son lineales, o en redes tróficas, que son las interacciones que se dan dentro de un ecosistema. Es decir, entre más grande sea el ecosistema, pasa de tener a cadenas alimentarias a redes alimentarias, es decir, más grande, porque muestra todas las interacciones que puede haber entre los niveles tróficos. Y entonces, la pregunta sería, ¿cómo se organizan los niveles tróficos? Entonces los niveles tróficos se organizan con los productores, que son la base de un ecosistema, los consumidores primarios, es decir, los herbívoros, los consumidores secundarios, son estos predadores que se alimentan de los consumidores primarios, y los consumidores terciarios o superdepredadores, que son o que tienen la capacidad de depredar a otros seres vivos. Bueno, muchachos, con esto hemos terminado este tema de ecosistema. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan entendido la temática. Dios me los bendiga, se cuidan, estamos en contacto. ¿Qué son los ecosistemas? Son un sistema biológico donde interaccionan los organismos vivos y su entorno. Se preguntarán cuáles son los factores. Los factores que hacen parte de los ecosistemas son los factores bióticos, es decir, los organismos vivos presentes, mientras que los abióticos son aquellos en los cuales se interactúan, como por ejemplo la luz, agua, oxígeno. Los ecosistemas a su vez tienen una estructura. Esta estructura está conformada por productores, son la base de los ecosistemas. Aquí hacen parte las plantas. Consumidores primarios son aquellos que se alimentan de plantas. Aquí están los animales herbívoros. Consumidores secundarios son aquellos que son o se alimentan de los herbívoros. Aquí encontramos animales carnívoros. Consumidores terciarios son aquellos que se alimentan de otros carnívoros, es decir, superdepredadores. Y finalmente encontramos los descomponedores. Son aquellos organismos que se encargan de descomponer la materia orgánica vegetal y animal. Ejemplo, bacterias y hongos. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Recuerden repasar y resolver las actividades de profundización. Hasta luego. Bendiciones.